Bienvenidas y bienvenidos a su espacio catalejovirtual.com, un espacio para los apasionados por el conocimiento. En esta ocasión los invitamos a compartir nuestras reflexiones acerca de los desafíos que a las pequeñas y medianas empresas le ha traído la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias y adelante. Queremos compartir en esta ocasión un documento que he elaborado y que en esta oportunidad lo que presentaré es una breve síntesis acerca de los desafíos que se presentan a las pequeñas y medianas empresas en general, pero con una referencia particular a Latinoamérica y por supuesto a Venezuela, en función los- del post-COVID-19, entendiendo que el COVID-19 es un parteaguas y que desafía a las pequeñas y medianas empresas en el sentido de si es posible seguir siendo un comodín entre el Estado y el mercado, en el sentido de que oscilan entre el asistencialismo del Estado o operar bajo las leyes del mercado. En esta oportunidad quiero hacer una reflexión sobre lo que significa el COVID-19, que es la primera crisis sanitaria que tiene un impacto devastador en las economías de todos los países. Crisis sanitaria y no sanitaria han ocurrido a lo largo de la historia y podemos referenciar en los últimos 100 años crisis económicas derivadas de situaciones políticas como la Primera y la Segunda Guerra Mundial o crisis netamente económica como la de 1929 y la última del 2008. Pero también hay las crisis evidentemente netamente sanitarias, como la mal llamada gripe española en 1918 o las gripes asiáticas en 1957 y 1968 y el VIH que surgió en 1981. Lo que distingue al COVID-19 en el año 2020 es que es una crisis sanitaria que tiene efectos transversales hacia los otros ámbitos de la humanidad, principalmente en materia económica, que a su vez trae consecuencias sociales y consecuencias políticas. Según el Banco Mundial, en un reporte de julio de 2020, se espera que en el año 2000, este año 2020, haya una contracción del 5,9% en el Producto Interno Bruto, que será la mayor en las últimas 8 décadas de registro estadístico que lleva las organizaciones internacionales desde el año 1961, que ya de por sí encuentra esta pandemia un bajón en el ritmo de crecimiento de la economía, por cuanto en los últimos 40 años del siglo XX el Producto Interno Bruto creció una tasa promedio de 3,76%, cuando en las primeras 2 décadas del siglo XXI eso había disminuido a 2,91. Esto plantea un nuevo escenario para todos los agentes económicos, sociales y políticos, en particular a las pequeñas y medianas empresas que se debaten ya desde hace unos cuantos años en un contexto de una creciente economía informal que ya según cifras de la Organización Internacional del Trabajo ronda más del 60% de la población activa en el mundo. Es de esperar que con el COVID-19 se acentúe ese carácter de la economía informal, porque hay muchas empresas que habiendo operado hasta hace poco como una empresa formales, pues sobreviven es en la economía sumergida o en la economía informal. Es de destacar que el empleo informal no solamente es en la economía informal, sino que también en empresas formalmente establecidas se da las condiciones laborales típicas de una economía informal. Al lado de esta informalización de la economía, ha surgido en los últimos años, producto de esa misma decaimiento en el ritmo de crecimiento que agudiza las competencias de los agentes económicos, lo que se llama un ambiente de buca o bica, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, término por cierto que es aplicado en el mundo económico y mundo gerencial proveniente del ámbito militar. Fue surgido este término a raíz de la invasión de Estados Unidos en Irak, donde se planteó por una situación extremadamente volátil, incierta, compleja y ambigua,
que todavía no ha terminado, por cierto. De esta manera que economía informal y ambiente busca parece que son los contextos que van a acompañar el escenario post-COVID-19. Esto plantea a los dueños gerentes, a los decisores políticos, a los inversionistas y también a las empresas grandes, contratistas de empresas pequeñas, bueno, plantearse opciones de cómo enfrentar los desafíos del COVID. Si sigue en el negocio, si cambia de sector, si lo hace solo o acompañado o qué otras opciones obtiene. Las pymes se debaten entonces entre un asistencialismo del Estado o competir con desventajas. En el medio de eso hay una gama de posibilidades y es bueno rescatar que existen intentos a lo largo de la historia para posicionar competitivamente las pequeñas y medianas empresas. No en vano, Alfred Marshall ya en 1870 había señalado que en la Inglaterra de la revolución industrial había espacio no solamente para la empresa grande, sino también para la empresa pequeña. Algo que renació por 3 décadas en la Italia de la Segunda Guerra Mundial, donde se acuñó el término de distrito industrial italiano, un espacio fundamentalmente integrado por pequeñas y medianas empresas. Y más recientemente, bueno, desde el año 1951, Estados Unidos ha marcado la pauta estableciendo los conglomerados tecnológicos basados en las tecnologías de información y de computación. De esta manera que a partir del 2020, las pequeñas y medianas empresas tienen que debatirse si siguen siendo un comodín que va a oscilar entre un Estado, a veces no totalmente ah, con ruedas aceitadas y sincronizadas, sino que algunas de esas ruedas trituran las mejores iniciativas y quedan atrapadas las pequeñas y medianas empresas en un asistencialismo castrador que lejos de resolverle su problema de debilidad estructural, pues la entierra más en lo que se llama la cultura del pobrecito. Por otro lado está un mercado en el cual cada vez rige la ley del más fuerte y en consecuencia competir en ese mercado sin la asistencia del Estado, pues puede ser un camino seguro a una defunción, a una pérdida de esfuerzo. La política pública entonces para el post-COVID, bueno, pueden ser un menú donde se pivotee el asistencialismo ya no castrador, sino un asistencialismo corresponsable basado en el compromiso de cumplimiento de metas, o una política pública que estimule el desarrollo local a partir del empoderamiento de territorios para que compitan en la aldea global. O bien puede el Estado facilitar las condiciones para que florezca el emprendedurismo, una nueva casta de gerentes que necesitamos y de empresarios para crear empleos sostenibles y en armonía con el ambiente. O también la política pública puede ser de no dar ninguna política hacia las pequeñas y medianas empresas, y sino que éstas compitan abiertamente. En la práctica puede haber de todo un poco. Habrá sectores, habrá regiones en los cuales es necesario un asistencialismo o estimular el emprendedurismo. De parte de las empresas, pues está las opciones de estrategia individual. Puede hacerse un proveedor solitario, transaccional, compitiendo día a día por sus clientes, o puede ser un llanero solitario que compite todos los días con otras empresas por conquistar a los clientes finales que les compren sus bienes y servicios. Puede ser una empresa franquiciante o franquiciadora, o pertenecer pues a una red de franquicia. Puede ser también un maquilador donde simplemente lo que hace es alquilar mano de obra, o puede ser un eslabón de valor agregado innovador encadenado en corrientes de producción de la economía mundial. O puede practicar la asociatividad, ya bien sea con otras empresas o aglomerando sus capacidades para poder tener ventajas en los procesos de compra, de gestión de recursos humanos, o incluso dentro del lobby al gobierno se necesita asociatividad. Hay que estar atentos al monitoreo de cómo se va a desenvolver este post-COVID-19,
por cuanto hay señales contradictorias. En Estados Unidos, por un lado, bajó el mercado en febrero y luego tuvo una súbita recuperación que no se había visto en años, producto quizás de una liquidez que se inyectó por parte del gobierno para mantener el consumo, que es un principal motor de la economía norteamericana, pero que también eso se hace sospechar que si eso es sostenible o no es sostenible, y que esto también está asociado al debilitamiento del dólar, producto, entre otras cosas, de la confrontación comercial entre China y Estados Unidos, también la salida de Inglaterra, del Reino Unido de la Unión Europea con el famoso Brexit, pues también introduce incertidumbre acerca de si vamos a encarar una recesión o una depresión. Y en el ámbito latinoamericano, bueno, está planteado que se va a arraigar, a acentuar la desigualdad y con ello también la informalidad. En el caso de Europa, aparte del Reino Unido, que experimenta la mayor disminución, también está España, con un retroceso significativo y una bajada del 60% en los ingresos del turismo y un 33% en sus exportaciones. China tiene a una amenaza de deflación, por cuanto si bien la oferta se ha recuperado, la demanda nacional no lo ha hecho al mismo ritmo de la oferta, y la demanda internacional, pues por producto del COVID, pues también está, si no contraída, en recuperación lenta. Esto puede abonar hacia el escenario más negativo de una depresión, o esperemos que pueda ser remontado, como lo ha hecho el petróleo. El precio del petróleo, después de una caída histórica en el 19 de abril, pues ha experimentado una tendencia creciente. Y en el caso de Latinoamérica también hay señales contradictorias, por cuanto a pesar de la caída, se nota pues el caso de México, que sigue experimentando la recepción de la remesa por parte de Estados Unidos. Bueno, esto es un breve resumen de ese documento que he elaborado, y que si desean saber más de este tema, por favor contáctenos por los correos catalejob@gmail.com o a mi correo personal rrosalesLinares@gmail.com, que con mucho gusto los atenderemos. Bienvenidas y bienvenidos a su espacio catalejovirtual.com, un espacio para los apasionados por el conocimiento. En esta ocasión los invitamos a compartir nuestras reflexiones acerca de los desafíos que a las pequeñas y medianas empresas le ha traído la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias y adelante.